Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Muy buenos días, amigos televidentes. Buenos días, qué bien que estamos una vez más con ustedes en esta mañana de sentido común. Naturalmente también estamos con José Abreu, con quien vamos a comentar algunas cosas interesantes, sobre todo el tema del dolor que siente la población dominicana, no solo la población dominicana, sino alrededor del mundo, el fallecimiento de uno de los más emblemáticos artistas dominicanos, que además de artista era un caballero, además de caballero era un político, además de caballero era de político era un empresario. Johnny Ventura reunía una serie de condiciones extraordinarias que lo hicieron vivir desde su niñez hasta su muerte. 81 años bien vividos, en el sentido de que aportó a esta nación y al continente, no solamente, como dijimos, en la música, sino en un comportamiento humano, un comportamiento político, un hombre afable con todos, sin que las banderías políticas lo arroparan en ningún momento. Ese fue Johnny Ventura. Así que de él vamos a hablar un poquito, naturalmente, José Abreu y este servidor, porque no se puede hablar, no se puede hacer un programa en estos días sin mencionar a esa figura que no debió haberse ido, pero así es la vida. Muchos malvados resisten en la tierra, mientras que otros que nunca deben morir, pues se van. Así que, buenos días, don José. Muy buenos días, hermano Marcos, muy buenos días al pueblo dominicano y al mundo que nos ven a través de esta plataforma de Santo Domingo TV, canal 24 y 69. Sí, tal y como usted señala, don Johnny Ventura además fue un destacado político dominicano, fue diputado en la década del 80, y alcalde del Gran Santo Domingo. Aún no estaba dividido la provincia, o sea, la provincia y el distrito, era un solo ayuntamiento. Él fue su alcalde justamente cuando se dividió en el periodo 98-2002, y don Johnny Ventura, todo un legado, tanto como usted hace señalamiento en la parte artística, en la parte política y en la parte empresarial. Sí, el continente llora su partida, los grandes músicos de América Latina han externado su dolor tras la partida del Caballo Mayor, uno de los apodo que tenía, entre otros. Ahí vemos, nosotros participando con el gran amigo don Johnny Ventura. Eso es, hermano Marcos, en el proceso electoral de la segunda vuelta de la campaña del 1996, o sea, justamente en el mes de junio, no preciso el día, pero en junio. Recuerde que la segunda vuelta fue celebrada el 30 de junio del 1996, y ahí nosotros estábamos... Ahí está usted, un muchachito. Así. Un muchachito. Ahí estábamos juramentando simpatizantes que abrazaron la candidatura del líder del Partido Revolucionario Dominicano, el doctor José Francisco Peña Gómez, don Johnny Ventura, que coordinaba la circunscripción número 2. Justamente ahí estamos en el barrio Puerto Rico, del sector de Arroyo Hondo, aquí en el Distrito Nacional, tratando de ver cómo lográbamos la victoria. No fue posible, pero producto de esa, ahí está ya don Johnny poniendo hacia los concurrentes. Le decía que no se logró eso, y vemos cómo ahora muchos están disfrutando de lo que otros trabajaron, ¿entiendes?
Así es. Y aquí cabe la anécdota que usted me decía en el día pasado, y me disculpa la indiscreción, de que alguien le decía, no te vi en tal sitio, y usted le decía, pero yo tampoco te vi a ti en tal sitio. Así es. Así bueno, es. Con relación al velatorio del caballo mayor, el día de ayer estuve puesto para sus familiares y personas más allegadas, pero el pueblo no se contuvo y arrancó para la funeraria Blandino. Y el programa de hoy, a las 9 de la mañana, su cadáver será expuesto en la Casa Nacional de la Fuerza del Pueblo, en la Benito Monción, a partir de las 9 de la mañana. Luego irá al Congreso Nacional, ya que él fue diputado, y también a la alcaldía. Mañana sábado, ahí vemos con el señor director, muchísimas gracias. Ahí usted puede seguir si quiere, don Marcos, sí, con el itinerario. Mañana sábado estará expuesto en el Palacio de los Deportes. Hay un programa de varios artistas que van a cantar ahí, porque la verdad que eso es lo que merece don Johnny Ventura. Sí, indudablemente que cualquier cosa que se haga en ese asunto es simplemente pírrico. Digo pírrico en el sentido del tiempo, porque se necesita tanto tiempo para despedir a Johnny Ventura que no será posible hacer la participación. Todo el que de una manera u otra quiere ver despedir a lo que fue un hombre de bien, un hombre que hizo una vida artística sin ningún escándalo, un hombre que participó en todas las actividades progresistas. Hay algo que quiero decir, muy casi fuera de récord, pero es parte de eso, porque hay cosas que no lo saben. Johnny Ventura nos tocaba fiestecita de recaudación de fondos en la época de nuestra vida activa, revolucionaria, y había una rivalidad que no era tan rivalidad entre Félix de Rosario y Johnny Ventura. Así es. Entonces yo un día en una entrevista le dije, usted es mejor que Félix, y me dijo, para usted ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es mejor? Y yo por supuesto le dije, usted. Dijo, bueno, eso me basta, que usted me considere mejor, pero yo considero que Félix de Rosario es mejor músico que yo. Entonces eso dibujaba esa humildad de Johnny Ventura, que en un orden hay que decir que además de artista era empresario, próspero, era un hombre que pudo demostrar que no importa en qué lugar, en qué partido estaba, para ser jovial con todo el que se le acercaba políticamente. Un verdadero caballero. Lamentablemente aquellos no estamos en aquel de "Oh América infeliz, tú que solo sabes de tus grandes hombres cuando ya son grandes muertos". Así es. O sea que ese fue Johnny Ventura. Incluso hay un detalle importante en Johnny Ventura que te decía. El 24 de abril, anoten esto, el 24 de abril de 1965, ya yo era una persona adulta y era parte de la directiva estudiantil del país, y ese día sábado teníamos planeada una fiesta en el Centro Social Obrero, al costado del Parque Enriquillo, y el animador de esa fiesta era Johnny Ventura. Y Johnny Ventura no nos cobraba por esa fiesta, simplemente se le buscaban unos centavitos para los músicos, y esa era una colaboración que él daba para el movimiento revolucionario. Así era Johnny Ventura, señores. Así mismo, sí. Lamentablemente
todavía, aún él tener ya esa edad, los 81 años, todavía tenía fuerza, todavía murió trabajando. Murió jovencito. Dice su hijo, Handy Ventura, que tras una pregunta que le hizo una colega periodista ayer en la funeraria, que si él había sufrido de algo últimamente, hace unos 10 días estaban tocando una fiesta en Santiago, parece que la fiesta era al aire libre, y Jarinio, parece que el resplandor de la tierra, parece que como que lo mareó, pero lo llevaron al camerino que estaba acondicionado, y ahí él se repuso y pudo terminar el último set. O sea, y ahora estaba trabajando. O sea, un hombre con 81 años, una gloria nacional, y murió trabajando, hermano. Eso es algo digno de admirar. En ningún momento lo detuvo ya una persona de 81 años ya es para estar descansando, ¿se entiende? Bueno, no en el caso de él. No en el caso de él. Él murió como todo un caballo. Así Bien, es. señores. Vamos a pedirle a nuestro máster que nos haga una pausa para incorporar otra persona en el set, porque vamos a hablar de un tema inquietante del país, y tenemos por acá al doctor Radamés Severino, con quien vamos a conversar. Silverio Severino. Sí, que Radamés. Bien, Silverio, con Silverio Severino, y vamos a hablar con él sobre el tema de la fiebre porcina y otra cosa más. Señor director. Bien, señores, miren, hace unos días aquí se denunció un tema grave porque ese ingrediente viene a agravar la situación alimentaria del país, y nosotros nos preocupamos siempre totalmente por los problemas agropecuarios. De hecho, los viernes siempre lo dedicamos a temas agropecuarios. Y de vez en cuando invitamos a expertos del sector, aunque tenemos que confesar que a veces por lo temprano del programa, mucha gente no quiere venir, u otros no se quieren comprometer en opiniones, en fin. Pero no es el caso de el doctor Radamés Silverio, que viene a hablarnos sobre el tema de la fiebre porcina con una doble experiencia, podríamos decir, porque aunque él es jovencito, él recuerda y vivió los embates de la fiebre porcina que en otra ocasión no había azotado. En ese sentido, el doctor veterinario, con una larga experiencia en el manejo de del sector, pues quisiéramos que nos exponga a la opinión pública nacional su opinión sobre el tema en debate. ¿Hay o no hay fiebre porcina en el país, habida cuenta de que las autoridades han planteado de que los ciudadanos no teman porque la fiebre porcina no afecta en la alimentación al ser humano? Doctor, el Bien. escenario es suyo. Buenos días. Buenos días, Marco y Abreu. Lo primero es agradecerle la invitación a ustedes para tratar un tema tan importante, dado el impacto que tiene y que tendrá en los días por venir la aparición de la fiebre porcina africana en la República Dominicana, diagnosticada ya en dos
lugares diferentes del país. Esto te estoy hablando desde el punto de vista de diagnósticos ya oficiales, reconocidos por las autoridades nacionales, en laboratorios de los Estados Unidos. Y eso va a impactar la producción porcina, que de por sí, además de tradicional, es importante en la República Dominicana debido a lo que representa la carne de cerdo para el dominicano. También te agradezco esta invitación por la trascendencia de esta enfermedad en nuestro país, que supera la importancia, desde mi punto de vista, que le están dando las autoridades. Y cuando me refiero a trascendencia, me refiero a la posibilidad de los diferentes puntos del país donde ya exista presencia del virus de la FPA o PPA, peste porcina africana. Gracias por este tececito que es bastante bueno. Y en especial. Bien, y en tercer lugar, por la magnitud que en términos del continente americano representa esta enfermedad, la aparición de esta enfermedad en República Dominicana, ya que nosotros somos el único país del continente americano, junto a Haití. Lo de Haití, aunque no se han declarado todavía ante los organismos internacionales de sanidad animal, porque es bueno decir que la fiebre porcina o peste porcina africana es de notificación obligatoria, y tengo entendido que ya el país lo notificó ante los organismos internacionales. Además está conocido porque los laboratorios internacionales, este laboratorio que hizo la muestra, ya eso pasa a conocimiento de las autoridades. Y creo que los Estados Unidos ya tomaron medidas. Sí, ya tomaron medidas. Entonces, tiene una magnitud demasiado para el continente, porque somos la única zona que tenemos la presencia de esta enfermedad, porque si mal no recuerdo, creo que en el 2019 se diagnosticó en China, donde se sacrificaron millones de cerdos. O sea que en China todo es mucho. Y esto trajo como, pero en el continente no se había determinado la presencia del virus. Y cuando te hablo del continente, es muy importante porque como nosotros partimos del criterio de que el problema de la FPA es sumamente grave para el país. Recordamos cuando en el 1978 se tomaron las medidas, que era de grata recordación el gobierno de don Antonio Guzmán, los esfuerzos que se hicieron. Y yo recuerdo un número de 20 millones de dólares aquella vez. Hoy en día lo que representa para el país, fuera bueno hacer un ejercicio aritmético, que no lo hemos hecho nosotros, pero la industria porcina dominicana, lo primero es que su inversión en infraestructura es demasiado alta, y nosotros tenemos ya familias muy conocidas por lo que vivimos en el medio de la producción pecuaria, que han dedicado su vida a la producción porcina. Y esas familias y esos capitales necesitan niveles de protección en caso de que sea necesario la eliminación de la población porcina, lo cual no podemos descartar del todo. Y eso, cuando yo te hablo de la magnitud en términos internacional, te digo eso porque República Dominicana, el Estado Dominicano como tal, yo no lo siento en capacidad de afrontar económicamente esa situación. Entonces, una de mis propuestas
en este sentido es que el gobierno dominicano toque las puertas de la comunidad americana. Cuando digo americana me refiero al continente, porque a veces creemos que los americanos nada más son los ciudadanos estadounidenses. Yo soy americano también. Claro. Entonces la comunidad americana debe comprometerse y concursar económicamente para nosotros lograr una solución a esta situación, el manejo de la situación, sin que se ponga en riesgo los más de 300 millones de cabezas de cerdo que tiene el continente. Eso quiere decir, para terminar la idea, de los 3 países grandes productores del mundo, el continente tiene 2. Los 3 países son China, Brasil y Estados Unidos. En orden, China, Estados Unidos y Brasil. Pero además tenemos a México con una gran producción de cerdo. Entonces, todo eso, dado el intercambio comercial y el tránsito de turistas en el mundo, los riesgos son altos para el continente. Entonces, Estados Unidos y esos países que te mencioné, como Brasil y la comunidad del continente, tienen que asumir parte de este compromiso porque ellos están sumamente también amenazados por esta situación. En esa situación, yo recuerdo perfectamente que cuando ustedes luchaban en el 78, 79, yo neciaba entre ustedes, buscando informaciones y todo, siempre preocupado por el tema agropecuario. Y recuerdo algunas jocosidades, ¿no?, de quejumbrosos finqueros, productores de cerdo, que apelaban a la más alta altura para decirle: ay, que Orlando no me mate los puercos. Aquella vez. Entonces, recuerdo que un día llamaron al presidente y diciendo: mire que Orlando Sánchez ha pasado por aquí, me han matado los puercos y todo. Dice: ay, ¿qué yo hago si él me mató los míos? Le contestó don Antonio. Es decir, que el problema, doctor, es que estamos amenazados a eliminar totalmente la población porcina. Mira, nosotros todavía, y creo que nadie está en capacidad de decir que sí o que no. Mira, yo entiendo que es el momento de que las autoridades del país, sobre todo las agropecuarias, lleven a que reúnan todas las capacidades profesionales que nosotros tenemos en este país para enfrentar esta situación. Algo que yo entiendo que nadie se va a negar, dado lo que esto representa. Y sobre todo lo que tenemos experiencia en las políticas públicas, conocemos la fortaleza y sobre todo las limitaciones, que es lo que más hemos tenido en el sector agropecuario. Fíjate dónde ha sido diagnosticada la enfermedad ya de manera oficial: en Montecristi y en Sevico. Aunque sabemos que se han enviado muestras de otros lugares ya a los laboratorios norteamericanos, pero el miércoles pasado, el país recibió ya los diagnósticos del caso de Sevico y de Montecristi. A cualquier persona que maneje los fundamentos básicos de epidemiología, eso le impacta. ¿Por qué? Porque más del 80% de la producción de cerdo organizada de este país está concentrado en el Cibao Central. ¿Cómo llega
o de Cebico a Montecristi o de Montecristi a Cebico. Cuando para llegar ahí tiene que pasar por otro lado, ¿verdad? Por el Cibao Central. Entonces, ¿qué te dice eso? Que lo que debe llamar a preocupación esos dos casos. Primero, Cebico está por aquí, por Yamasá, está cerca de Santo Domingo. En Montecristi está, como te digo, en ese intermedio que queda, como te digo, el Cibao Central. Nosotros conocemos ya de mortalidades que se han dado en granjas del Cibao Central y en otras regiones del país. Tenemos informe de eso. Hay una cosa, doctor. No, y decirte que como eso se ha estado dando y hay muertes raras que se vienen presentando que ya llamaba a sospecha de la enfermedad desde hace como hace unos 4 meses. Que lo negaron algunos sectores cuando en realidad lo que debió haber sido investigado. ¿Cómo se propaga, doctor? ¿Cuál es la rutina del virus? Oye, mira la magnitud de la enfermedad que estamos hablando. Es una enfermedad que regularmente cursa con síntomas hemorrágicos, pero que también en su modalidad crónica te puede presentar o te presenta síntomas respiratorios que lo puede llevar a confundirse con enfermedades, con algunas neumonías. Pero el virus es tan agresivo y tan letal que a la granja que entra en su fase aguda regularmente te va a matar más del 90% de la población porcina de una granja. Pero ¿cómo llega? Como es un virus de alta transmisión. Es agresivo, se transmite con mucha facilidad y causa síntomas muy severos en los animales, como son, te decía, síntomas hemorrágicos fundamentalmente, que se observan con algunos puntos hemorrágicos, hematomas, en parte del cuerpo del animal, básicamente las orejas, en la parte ventral, o sea, la barriga del cerdo, se da en las patas, también se ven esas manchas oscuras, que no es más que hemorragias que van a eso. El virus se transmite a través de entrar en contacto con animales contaminados, animales sanos y contaminados de la enfermedad, entrar en contacto a través de utensilios, una persona en una bota, en un zapato, en la ropa, en la mano, puede transmitir este virus. O sea, los seres humanos infectan a los animales. No, es una enfermedad, por suerte, que no afecta a los humanos. La gente puede continuar consumiendo cerdos. No hay, porque no es una zoonosis. Y eso es algo es la única noticia positiva que se puede dar en medio de este. Pero yo te voy a decir algo. Las autoridades nuestras saben, conocen que existen productores con alta mortalidad en sus granjas que han vendido cerdos y han trasladado cerdos a otra zona del país. Eso es delicado, doctor Severino. Eso es sumamente serio. Y me luce que no existe una dirección unificada orientada al combate. ¿Cuáles son las medidas a tomar? Mira,
todo país que han sido exitosos en el manejo de la enfermedad, hay una condición que se tiene o se crea para esto, que es el diagnóstico rápido. O sea, el país necesita ahora inmediatamente un proceso de investigación diagnóstica para determinar cuál es la real situación que tenemos en el país en relación a la fiebre porcina africana. Mi intuición veterinaria me indica que ya existe presencia vírica en otros puntos de la República Dominicana. Doctor Severino. Silverio. Severino es muy amigo mío, pero... Doctor Silverio, con relación a ese tema, o sea, la posible transmisión en otra área del país y lo que usted llamaba el diagnóstico rápido, o sea, ¿a qué se le llama el diagnóstico rápido? ¿En qué tiempo está ese diagnóstico de un proceso? Mira, es bueno partir del criterio de que República Dominicana no tiene la prueba montada en el país. Es decir, nosotros no tenemos los mecanismos actuales instalados para hacer diagnóstico de fiebre porcina africana. Lo cual deberíamos tener porque tenemos la peste porcina clásica, o cólera porcino, como se le llama, en el Cibao, Cacedó en el sur, y tiene nombre. Entonces, nosotros tenemos que tener instalada en el país, en este caso, tenemos el laboratorio veterinario central, que las autoridades tienen que abocarse ahora a instalar la capacidad. Eso no toma mucho tiempo, pero mientras tanto lo que hay que ir... ¿Quién maneja eso? ¿Ganadería? Sí, el Ministerio de Agricultura, sí. Es el que existe allá en los girasoles. Sí. Pero hay que decir aquí también que el sector agropecuario ahora en el presupuesto complementario fue despojado de más de 400 millones de pesos y traspasado a otras áreas. Eso, me imagino que con esta situación, yo creo la pertinencia indica que al sector agropecuario se le debiera devolver ese dinero para que lo invierta en el combate a la... Pero aquella vez, en el 78, la decisión que se tomó de la eliminación de la población porcina, hoy en día tendríamos que ser mucho más cuidadosos en ese sentido. Te decía al principio, no contamos con el dinero para solventar esa situación. ¿Se sana? No tiene cura. No tiene cura. Ni existe vacuna. Ni existe vacuna y la enfermedad no tiene cura. Entonces no se radicaliza. No, es de rigor que donde quiera que te aparezca la enfermedad se debe eliminar la población. Eso es de rigor. Diagnóstico rápido, eliminación de la población y un proceso de desinfección. Y después, no sé si tú recuerdas que cuando se fue a repoblar el país, lo primero que se hizo fue poner cerdos centinelas, sí, para probar si realmente ya no teníamos la presencia del virus. A eso le precede, como te decía, todo un proceso de desinfección, de ausencia de cerdos. Entonces, todo eso hoy queda por verse. Lo que sí es importante, que las autoridades nacionales, en este caso del sector agropecuario, hoy debieran estar sentados con los profesionales capaces que tenemos en esta área en el país. Sobre eso quiero hacerte una pregunta un poquito necia, y es sobre que nos diga, si es posible, cuántos profesionales capaces del área, entre técnicos y veterinarios,
tenemos en el país y cuánto y cómo se puede, porque yo no lo voy a dejar de decir lo que pienso, siempre hay una politización de los problemas, lamentablemente, y que las autoridades deben llamar a todo el sector profesional, sin importar cuál es su orientación política, y crear una emergencia en ese sentido. Y los productores también. Exactamente, claro. Y no pueden estar fuera los productores. Claro, no pueden estar fuera. Es más, son principales en cierto modo. Sí. Lo que tú dices es tal así, porque la estructura, como te digo, tenemos por un lado la parte diagnóstica, que es el laboratorio, que tiene que fortalecerse, trayendo, instalando las pruebas ya rápidas. Eso no, nada más hay que ponerse en operación, solicitar ayuda. Para eso Estados Unidos nos puede ayudar bastante. Tenemos, y como te digo, tocar las otras puertas del continente, de otros países. Sabemos que España, que aunque no es el continente, pero dado nuestra identidad hispanoparlante, como se le llama, hispanoamericana, ellos pueden, porque tienen experiencia. Cuba también, ¿no? Cuba, Brasil y México son los países que yo creo que más podrían ayudarnos ahora con sus expertos, ayudarnos a enfrentar esta situación, y que en lo que es la parte de las autoridades nuestras, Ministerio y Dirección General de Ganadería, se fortalezca con recursos y se unifique. Insisto mucho en la unificación, porque también no podemos dejar de decir aquí que hay unas guerritas que se dan, claro, de intereses en el sector agropecuario en estos momentos, que son políticas, que son barreras para tener éxito en un programa. Esta enfermedad, el combate a esta enfermedad tiene que incluir a Haití. Correcto. Porque es un tema de isla. Así es. Y la enfermedad la otra vez se hizo en una segunda etapa. Ahora yo creo que hay que hacerlo porque uno no puede aventurarse a decir por dónde llegó la enfermedad. Pero en Haití hay 11 lugares de cabotaje que no tienen control oficial ninguno. Y a propósito, entonces, es una situación que tenemos. Una de las provincias, que es Montecristi, está cerca de la frontera. ¿Entiendes? Sí. O sea que hay. Pero mire, doctor, usted ahorita hizo referencia al continente americano. Y en ese análisis, usted también mencionó a China, que ya es otro continente. Y habló de un número de producción de 300 millones. ¿Esos 300 millones solamente del continente americano? No, del continente americano. Ok. Sí. Entonces, la producción nacional de cerdo. De cerdos, ok. Nosotros contamos a nivel de productores organizados con unas 80 a 90 mil granjas, cerdas madres en productores organizados, y en cría de traspatio y nivel menos organizado debemos tener una cantidad similar. O sea, granja comunitaria. No. Cerdas madres. Sí, pero en granja comunitaria, o sea. No. Individuales. Sí, comunitarias de personas que usted tiene. De personas individuales, sí. Comunitarias. Sí. En granjas en comunidades. Sí, comunidades. En comunidades rurales. Entonces, esa cantidad que tenemos te representa al año una producción que supera el 1.000.000 de cabezas de cerdo terminados al año. Terminado es con entre 90 y 120 kilogramos de peso. Pero hay que ponerse en la camisa hoy en día, que es donde
porque ya el cerdo no podemos verlo como la simple alcancía que lo veíamos antes. En aquellos empresarios que tienen inversiones millonarias, por eso te decía ahorita de familias, que ya desde el padre, el hijo, los hijos de ellos, los nietos ya de los viejos, han dedicado toda su vida y esfuerzo a eso. Donde tú tienes 1000 cerdas madre, donde una cerda madre tiene un valor de más de 20,000 pesos, solo en animales. Imagínate en la infraestructura donde la construcción hoy en día es costosísima. Entonces, esos productores, nosotros tenemos, el Estado tiene que garantizar de que ellos continúen produciendo ahora o dentro de un año después que nosotros hayamos eliminado controlado la enfermedad y eliminado la enfermedad, erradicado la enfermedad. Me hace pensar que como quiera estamos amenazados a que la carne de pollo aumente, en el sentido de que la gente, si no se educa rápidamente en que va a dejar de comer, va a disminuir el consumo de carne de cerdo y va a haber más demanda en la carne de pollo. Ese criterio podría manejarse, porque tengo el presentimiento de que probablemente dure mucho la decisión que hay que tomar. Claro, yo no sé por qué yo pienso en ese sentido, pero pienso en todo lo que ha ocurrido, porque recuerdo hace como 4 meses que se denunció eso, y yo hice una media indagatoria, me dijeron, no, eso no es verdad, eso son especulaciones, tal cosa, etcétera. Entonces yo le tengo miedo a eso. Sí, mira, lo que sucede es que ya esto no se puede tapar más. Hay que tomar medidas. Hoy las autoridades, encabezadas por el ministro de Agricultura, van a estar en Cotuí. Y eso es positivo si lo que se proponen es enviar un mensaje a la población. Pero lo fundamental ahora, es sentar a los especialistas, buscar, consultar algunas experiencias internacionales, ahora, y diseñar el plan a seguir. Eso es definir las estrategias, a dónde vamos a erradicar la población, dónde, cuándo, porque yo te voy a decir algo, de Valverde de Mao para allá, yo eliminaría, si fuera así, en mi opinión, toda la población, porque ¿qué garantía hay de que los cerdos de la línea noroeste no haya presencia mucho más allá de la granja? ¿Qué le queda en 3 minutos a usted por decir? Ok. Pero antes de eso, sería bueno, y me disculpa, Marco, con relación a la pregunta que le hizo el hermano Marcos, de que de los pollos. Sí, de que ahora se puede aumentar el consumo de pollo. Sería bueno que usted sea reiterativo, porque usted dijo ahorita que el consumo del cerdo aún esté contaminado, no afecta al ser humano. Sería bueno, doctor, que usted sea reiterativo con eso. No es aún esté contaminado, sino que la peste porcina africana no afecta al humano. Eso es sumamente Nosotros como profesional no recomendamos consumir carne contaminada de nada. O sea, pero no afecta al humano. Lo otro es que tenemos las capacidades aquí en el país para producir la carne de pollo que demanda el país. Actualmente estamos produciendo 18 millones de unidades de pollos al mes. Y eso es una producción importante, pero existe capacidad instalada para producir 24 a 25 millones de pollo actualmente en el país. O sea que aumentarlo no sería una cosa del otro mundo. Y en el caso del huevo también. O sea que tenemos la capacidad de que podían sustituir mientras tanto los niveles de consumo del cerdo. Pero alrededor del cerdo gira una industria importante. ¿Qué es lo más importante ahora? Ya te decía, es definir las estrategias a seguir. Es importante.
abocarse a que vía la BECEN el gobierno instale la capacidad diagnóstica en el país, de manera que nosotros tengamos capacidad por lo menos para procesar 100 muestras diarias, 200 muestras diarias. ¿Cómo se procesan? ¿Cómo se traen? ¿Cómo es el proceso rápidamente del muestreo? Vía sangre y tejidos también de las amígdalas se puede lograr. Y el concurso de la comunidad continental, dado las amenazas que esto representa, y que se fortalezca la estructura de vigilancia epidemiológica en la Dirección General de Ganadería, y que esas diferencias que hay hoy entre ministros, sectores de ganaderos y cosas, se unifiquen y nos unifiquemos todos para enfrentar este desafío, este reto que tenemos por delante. Eso es lo que nosotros ahora planteamos, o que se haga en términos inmediatos, y que el gobierno asigne los recursos que se requieren, porque indudablemente esto va a requerir posiblemente de una estructura, de creación de una estructura que a la vez del combate a la fiebre porcina africana también combata la peste porcina clásica al mismo tiempo. Bueno, yo no le voy a pedir más al doctor ningún detalle, porque creo que se ha dicho lo suficiente. Así es. Ojalá que asimilemos esto frente a la crisis que tenemos, frente a la situación pandémica, porque todo viene junto. Entonces yo diría que tenemos una amenaza, una especie de virus que emula con el virus que nos está combatiendo a los humanos y el virus que está combatiendo a los cerdos. Pero el de los cerdos afecta prácticamente todos los órganos del animal a través de los mecanismos linfohematógicos que tiene. Entonces prepárense ustedes, todo el sector agropecuario y especialmente el sector veterinario, que pienso que deben convocar una cumbre general de todo, donde participen productores, gobiernos, profesionales, universidades, y el colegio veterinario. El colegio veterinario, incluso delegados de los partidos políticos. Sí. Lamentablemente hay que verlo así. Señores, nuestra intención en este caso ha sido, como lo han visto, llevar a ustedes una orientación veraz, sacar los rumores de que coman su carne de cerdo sin ningún problema, y el que no la quiera que me avise y me dé la dirección para irla a buscar, a ver si la ignoramos, para siempre tener carne sin ningún problema. Lamentablemente tenemos esta emergencia, pero no tenemos más tiempo. Por acá saludamos a el buen amigo Robert Del Orbe, que está por aquí. Así es, y hermano, además, hermano nuestro. Así es. Y tenemos también a Fernando Rodríguez por acá, un técnico connotado de la televisión, y otros más. Este estudio está lleno en el día de hoy, así que está lleno de talentos. Así es. Hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Dice. No lo cojan muy en serio este viernes, hay que economizar, porque no sabemos cómo vamos a amanecer el lunes, pero sí le aseguramos que el próximo lunes estaremos de nuevo con ustedes aquí en un espacio que siempre le trae temas como el que acabamos de presentar. Será hasta entonces, pues. Hasta luego.